La paz de Dios es con todos, es un gozo, es un motivo de alegría poder compartir con ustedes esta nueva entrega de Gente de Influencia. Y en esta oportunidad tengo la bendición de compartir con un ministro del Señor y un líder cristiano en toda la zona del Cibao. Yo diría que la mayor parte de la República es el Cibao, donde hay más gente, más economía, más de todo, más frutos y por supuesto muchos cristianos. Así que es un gozo compartir con el pastor Osvaldo Torres, presidente de la Federación de Pastores del Cibao, ¿verdad? Así no es. solamente de Santiago. Sí, del Cibao. Bienvenido, Osvaldo. Bueno, pues un placer inmenso, me siento en casa y lo que voy a hablar podrá decirse más alto, pero nunca más claro. Aquí vamos a hablar claro, estoy un poco disfónico, pero emocionado, y desde que me extendí la invitación, pues el respeto, el cariño, la admiración que te tengo, para mí pues inmediatamente dije, pues allá nos vemos. Amén, amén. Osvaldo es un hombre de medios, ha estado por muchos años trabajando con Radio Emmanuel. Así es. Y también en programas de televisión que salen desde Santiago para todo el país y más allá. Pero vamos a comenzar a hablar de la persona de Osvaldo Torres. Osvaldo, tú eres una persona joven y hace mucho que conozco que está sirviendo en la obra de Dios. ¿Cuándo llega al Señor Osvaldo Torres? Bueno, a los 15 años conozco al Señor. Inmediatamente, pues, en aquellos años eran 6 meses de doctrina para ser bautizado, pero por la entrega, ser tan militante, activo, proactivo, ya a los 3 meses me bautizaron y el primer cargo que me dieron fue asistente de que abría la iglesia, pero en esos años no se usaba esa palabra exótica, no asistente, sino el ayudante de que abría la iglesia. Yo tenía que ser el primero en llegar y el último en irme, y en esos años se sabía cuando se iniciaba el culto, pero no cuando terminaba. Y los cultos eran diarios, solo el lunes era libre. Y para había, la doctrina. Y había oración para los cultos y doctrina para los que estaban formando. Oración por los hogares que solicitaban, y entonces la doctrina para los que iban a bautizar, los candidatos. Ok, es decir, era actividad la semana Así es. completa. ¿En qué iglesia te convertiste? Era una iglesia independiente, la iglesia pentecostal, La Esperanza en el Señor, y lo recuerdo. ¿Hace cuánto de eso? 36 años. 36 años de que te convertiste. ¿Y cómo se convierte Osvaldo en pastor? Bueno, yo sé que la historia es larga, pero para poder... Sí, no, jugosidad y brevedad. Comencé como evangelista y luego entonces le tenía fobia al pastorado porque siempre estuve muy cerca de mi pastor, un verdadero padre ministerial, y ahí estaba. No quería, le tenía. ¿Y por qué tú le tenías miedo. fobia? Porque yo he estado entrevistando muchos pastores aquí y la mayoría de alguna manera expresan ese tema. Es decir, le tenían miedo. Estuve cerca de mi pastor y como que no me gustó lo que yo veía. ¿Te pasó eso a ti también? Sí, porque la figura del pastor, pues aunque se respetaba, pero siempre había mucha crítica. También el pastor, como se veía una vida de mucho sufrimiento, escasez. Y cuando yo observaba todo esto, pero al mismo tiempo había un respeto al pastorado. Ahora tuve personas bautizando, casando, y tú no sabes quién lo estableció, quién lo ungió. Ellos se autoproclaman. se autoproclaman pastores, pero en esos años había un respeto al ministerio pastoral, con decirte que ya como a los 2 años de yo iba a ser ungido como pastor oficial, comencé a decir que era pastor, pero aún decir, por ejemplo, yo soy pastor. ¿Te costaba? Sí, porque
lo tenía un estándar y lo tengo aún. Y recuerdo que todo esto, pensar que el pastorado, pues en esos años los pastores descuidan mucho los hijos y veíamos como que no fue el caso de todos, pero sí de muchos. Y por eso, pues yo me veía como evangelista. En funciones de pastor. Tú tenías como una mezcla. Y ayudando al pastor ahí como asociado, que en esos años éramos copastores. Ajá, exacto, exacto. No se usaba la terminología de pastor asociado. Entonces, tú comienzas así a ser pastor. ¿Hace cuánto tiempo has estado en el ministerio? Ya como pastor oficial tengo 25 años. Ya como pastor que fui ungido. Estuve como asistente o como copastor, el término de la época. Ahí estuve muchos años. Y como evangelista, de 25 años, ya en pleno ministerio. Y desde el día 1 del 2000, dedicado a tiempo completo. La iglesia me lo pidió y me dediqué. ¿Has estado en la misma iglesia o has estado en diferentes lugares? He levantado varias congregaciones, pero en la última he estado en los últimos 18 años. Okay. Comenzamos. ¿Dónde está esa iglesia entonces? En el sector más popular de Santiago, Cienfuegos. Cienfuegos. Ok. Ahí hay fuego como quiera. Sí, es el lugar más famoso porque hay como un crisol. Es como bueno, hay muchos barrios, aunque la gente dice Cienfuegos, pero ahora es Santiago Oeste. Ahí, de las 14 provincias del Cibao, hacen vida en Cienfuegos. Y hay como ese crisol, pero es el lugar donde es más evangélico de todo Santiago. No me diga, es decir, más iglesias, más dinamismo. Sí, más iglesias y más evangélicos de todo el Cibao. Ok, bueno, mira, ese es un dato que yo no sabía. Sí, tenemos ya cerca de 170 congregaciones. Oh my God, eso es mucho. Eso es mucho. Eso es mucho. Y están aglutinadas. Bueno, vamos a hablar de eso, de confraternidades y demás. Pero antes de pasar ahí, tú mencionaste algo que me gustaría resaltar, porque en todas estas entrevistas con pastores y líderes que hemos estado desarrollando, ha surgido el mismo comentario. Le tenía fobia al ministerio, veía los sufrimientos del pastor, veía el poco respeto que algunos le tenían y demás. ¿Son los pastores responsables de que eso pase? ¿Es la gente o mitad y mitad? ¿Qué tú piensas? Bueno, creo que 50 y 50, porque ciertamente también el pastor que sufría se sentía más santificado y a veces hasta exhibía ese sufrimiento de sacrificio económico, incluso por la familia y por ellos mismos. Un orgullo santo. Un orgullo santo. Y se entendía que si el pastor prosperaba, que algo no estaba bien. Incluso, como naciste, nadie nace en el cristianismo, se nace en un hogar cristiano, es tu caso. Sí, sí. Naciste en un hogar cristiano y recuerda que era muy común que el cristiano que no tuviera prueba que se revisara. Entonces la prueba sí es un hecho, pero no permanentemente, sino como que... Ni tampoco un requerimiento. Y yo recuerdo que entonces uno comenzaba a revisarse. Si usted no tiene prueba, revísese, algo no está bien. Sí, sí. Esa teología popular de nuestros hermanos. Por ¿verdad? supuesto, cuando decían que ahí iba un profeta a predicar en la iglesia, se cogían días de ayunos y oración, y había como ese temor terrorífico que fuera el dedo profético a señalarlo desde el púlpito o la plataforma. Y ya eso ha ido cambiando. Yo creo que... Es decir, ¿tú piensas que los pastores quizás no han enseñado bien a respetar el ministerio o le ha faltado carácter en algún momento frente a la gente que se levanta contra el pastor? Hay que entender los tiempos, así como los hijos de Isaacar. Esta generación no es la generación de los 80, de los 90, y eso se refleja no solo en la iglesia, es una realidad.
Recuerdo que cuando el pastor me decía, o nos decía del púlpito, hay una campaña en el estadio, que vamos a respaldar. Todo el mundo cogía para allá, eso era como una orden, era como los militares, sí señor, no señor. Y ahora tú puedes promocionar un predicador, un artista cristiano, un adorador, y tú puedes poner una guagua frente al templo, y si te descuidas te la dejan vacía. Ahora, hay un predicador que tú no promocionas, ellos se enteran por las redes que viene fulano de tal. Y aunque no haya un flyer, no hay un afiche, pero sin tú saber, se te aparece allá. Incluso... Esa es una realidad que tú estás mencionando. Eso es lo que estamos en este tiempo porque, por ejemplo, en los hogares, si el papá hablaba con alguien o la mamá, un adulto, le decía, y el niño intervenía, cállese, que los muchachos hablan cuando la gallina mea y la gallina nunca mea. Cállese que la gente está hablando. Pero ministerialmente ocurre lo mismo. Por ejemplo, cuando el pastor me visitaba, yo me ponía nervioso, aunque no estuviera haciendo nada, porque se usaban las visitas sorpresa. Sí. La visita sorpresa no la comenzó el expresidente pasado, la comenzó los pastores evangélicos. Se te aparecían allá como la SWAT. Bueno, y uno se ponía nervioso y tenso. Cuando el pastor te decía, quiero hablar contigo, temblábamos. Sí, sí. Y ahora tú tienes miembros que el presidente, alguien canta en el coro y te toma el vehículo con una hermana que se fue a comer pizza. Si eran novios, no podían salir solos, tenían que salir con uno, ni en pareja porque había problemas. Sí, claro. Tenía que ser... Son cambios culturales dramáticos. Bueno, en una ocasión yo estoy conversando con un pastor, uno de los que canta en el coro, llegó una hermana, estamos ahí conversando y yo veo que la llama, pero fulana, ¿cuánto tiempo? Y ella va y lo abraza, él la toma y comenzó a dar vueltas así. Y yo decía, Dios mío, pero en mi tiempo, yo si me soñaba eso, dando el pastor, despertaba como una pesadilla. Y ahora ellos lo hacen como tan natural, aunque tú lo llamas, para ellos es como tan normal como respirar. Nada, no están haciendo nada. Ese es un tema interesante que quizá no tenemos el tiempo aquí para tratarlo, pero tú has tocado algo que yo lo he notado, porque al uno ser formado, crecer en la iglesia y ver diferentes épocas, uno puede darse cuenta de la diferencia que hay. Bueno, tenemos que hacer la pausa y venimos para hablar de todo el trabajo a nivel de Santiago y la región del Cibao que hace Osvaldo y qué están haciendo los evangélicos del Cibao en el momento que estamos viviendo. Venimos en breve con más aquí en Gente de Influencia. Desde 1963 en Dominicana estamos en pie, llevando el mensaje donde quiera que estés, por medio de la radio, televisión e internet. No importa el problema ni la dificultad, la victoria es nuestra y es que ganar con Cristo al frente vamos a vencer. Por eso nos llaman la batalla de la fe. Continuamos en Gente de Influencia y hoy con la visita del pastor Osvaldo Torres, presidente de la Federación de Pastores de Santiago y el Cibao. Tú tienes que corregirme porque yo siempre te asocio Santiago, pero yo te veo influyendo en el Cibao entero. ¿La federación que tú presides es de Santiago o es de todo el Cibao? Es de Santiago con una visión del Cibao y se incorporó como del Cibao. Pero sí, cuando comenzamos a hacer el trabajo vino la pandemia, pero La Vega y otras provincias pertenecen. Es decir,
actualmente no arropa las 14 provincias. Tenemos relaciones con todas. Nos invitan, por ejemplo, porque ya hay otras federaciones, pero no del Cibao, sino tenemos en Puerto Plata. De la provincia. Entonces, cuando hay nuevas directivas, siempre nos eligen para que vayamos a ungirla en la nueva directiva. De alguna manera hay un respeto, una consideración. Y hay ese espíritu de que haya esa federación que arrope las 14 provincias, pero actualmente como nombre lo tenemos y como visión y meta, pero solo una parte del Cibao. ¿Cuántas iglesias integran la Federación de Pastores de Santiago y el Cibao? ¿Cuántos están como miembros ahora dentro de esa organización? Hicimos una lista y tenemos alrededor de 900 pastores con sus iglesias. Eso es muchas iglesias de diferentes organizaciones. Sí, sí, claro, interdenominacional, aglutinada en 22 asociaciones de pastores. ¿Cuáles son los requisitos para ser parte de esa federación? Sí, la federación no es normativa, es representativa y tiene que haber una asociación organizada porque no trabajamos con personas, sino con instituciones. Y era la misma asociación de Santiago, donde fue presidente Luis Ortiz, Pedro de la Rosa y muchos pastores, Pedro de la Rosa, Nelson de la Rosa, pero luego por el crecimiento que tuvo, Santiago ha crecido mucho. Todos los municipios tienen asociaciones, Tamboril, Licea al Medio, Navarrete, Villa González, Baitoa, todos pertenecen a la federación. La federación trata de aglutinar las confraternidades o asociaciones de los sectores. Sí, exactamente. Y de los municipios, nosotros estamos para las actividades macro, cuando hay eventos en la arena, en el estadio. Entonces la federación convoca a todos. Es decir, te iba a preguntar eso, porque yo he visto que a veces hay federaciones, hay asociaciones, hay confraternidades, y me da la impresión de que hacen más o menos las mismas actividades. Tú estás diciendo algo que me resulta un poco diferente. Tú dices, cuando hay actividades grandes, entra en escena la federación. Ustedes se concentran en las cosas más grandes. En lo macro. En lo macro. Por ejemplo, no somos tan militantes. Yo tengo una reunión primer lunes de cada mes con todos los presidentes zonales. Ellos vienen y le damos las informaciones. Ellos se reúnen en su zona con sus pastores. Hay asociaciones que aglutinan más pastores que nosotros, porque alrededor de 35 pastores los que yo aglutino, porque son los presidentes zonales y los ejecutivos. Ellos a su vez tienen otro día al mes. Algunos tienen cultos mensuales, otras en congreso. Nosotros estamos para lo macro. Cuando en el casco urbano hay un evento, entonces convocamos a los presidentes como un pulpo con muchos brazos. Tentáculos, sí. O tentáculos. Ellos a su vez, o sea, tenemos una estructura que se hace fácil cualquier tipo de convocatoria cuando tenemos que luchar, así como por ejemplo la ideología de género, cuando se activan, siempre están activos, pero cuando hacen más sonido entre la federación es que comienza a dar la cara. Hemos estado varias veces en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como del Senado, convocando marcha. Y ese tipo de cosas se encarga la federación, ya que ellos trabajan geográficamente en su entorno. Ok. Es muy interesante lo que tú dices, porque eso nos ayuda a estar unidos, pero con un trabajo diversificado, no centralizado. Exactamente. Entonces, a propósito de lo que tú acabas de mencionar, que han desarrollado luchas, por ejemplo, para defender los valores cristianos, las tradiciones dominicanas, cuando tienen proyectos de leyes, ¿cuál es la posición de la Federación Evangélica de Santiago y el Cibao con el tema de la política y la participación en política? A propósito que estamos en
en campaña y no es por alma que salvar. Bueno, ¿Están participando en política los hermanos en el Cibao? sí, como nunca, el efecto dominó desde Santo Domingo se ha extendido a muchas partes del país y eso incluye Santiago. Nuestro mensaje es el siguiente: como iglesia no le hacemos política a nadie ni a ningún partido, pero cristianos dentro de las iglesias sí hacen política. Como iglesia no, ni como federación ni como asociación, porque tenemos una gran diversidad, un gran abanico de preferencia política, y nuestro mensaje a las iglesias es: como iglesia no hagan como iglesia política, solo Jesucristo hacemos política. Por ejemplo, la federación no puede pactar para apoyar al partido X. No, podemos escucharlo, pero miembros de la federación sí pueden persuadir, mira, esa propuesta nos parece interesante, pero no como institución firmar que apoyamos. ¿Ustedes no han pensado algo que estuve hablando aquí, no sé si fue con una de los pastores representantes de alguna de esas instituciones nacionales? ¿No ha pensado la Federación de Santiago y el Cibao presentar una propuesta y decirle a los candidatos: necesitamos que le presten atención a esto? Necesitamos que ustedes nos garantizan que van a... ¿No han pensado en eso? Sí, lo hemos planteado, pero no hemos logrado en esa área. Una de las pocas cosas que no hemos hecho un consenso como federación. Han surgido instituciones como el Consejo de Líderes Cristianos Puente de Paz, que sí, todos aquellos que tienen aspiraciones políticas o que tienen interés en la política, pues tienen un espacio. Pero como federación, lo más lejos que hemos llegado es hacer una propuesta nuestra y decirle: esta es nuestra posición. Porque... pero es una posición muchas veces reactiva, que eso se nos critica. Ustedes reaccionan, pero por ejemplo, si el candidato del partido X va y quiere hablar con los representantes de la federación, lo ideal, como me hizo una pregunta, el actual presidente en el 2019, nos dice a nosotros: ¿qué yo puedo hacer por los evangélicos? Eso fue una pregunta en una visita. Los políticos hacen eso cuando están en campaña. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué ustedes me pedirían que haga? Entonces sería bueno que nosotros siempre tengamos, por ejemplo, nosotros queremos que de verdad se lea la Biblia en las escuelas. Nosotros queremos que se trate bien a los evangélicos en materia impositiva. Es decir, son cosas que nos interesan a todos, que forman parte de nuestro mensaje, pero que muchas veces no la tenemos en un papel. Por ejemplo, tú te entrevistas con la Federación de Patanistas, de choferes de camiones, y te van a decir: miren, nosotros queremos esto y esto. Los evangélicos nos hace falta eso. No, que tú tienes claro, somos, y allá también nos hemos autocriticado y lo hemos escuchado críticas desde afuera, donde somos reactivos y reaccionamos a ciertas cosas. Entonces, eso debe ocurrir en algún momento dado. Porque yo te lo voy a decir porque se lo dije a la gente de Conedo, a la gente de Codue, y le pareció bien, y creo que debemos promover eso a nivel hasta de las asociaciones. Sí. Por ejemplo, un alcalde va a Cienfuegos y puede la iglesia, los pastores, decirle: mire, nosotros tenemos culto de noche y aquí no hay un bombillo que ilumine las calles. Nosotros queremos que si usted llega nos prometa que va a poner luz en los postes de luz. Sí, estoy planteando una idea, ¿entiendes? Y eso es bueno porque el alcalde el candidato se siente comprometido y después se le puede reclamar. Así es. Y eso tiene que ocurrir. En algunos lugares lo hemos hecho.
pero no como federación genérica en Santiago Oeste. Allá incluso hemos conseguido el presidente allá con su directiva y hemos apoyado, hemos empujado cosas para pastores en beneficio de eventos, a los eventos que hacemos. Por ejemplo, un candidato a alcalde, se me ocurre ahora. Hay una cancha, hay un local que maneja el ayuntamiento, una explanada. Muchas veces a las actividades cristianas le ponen cargo, costos que el ayuntamiento se lo puede exonerar. Puede exonerar. Bueno, por ejemplo, en el pasado una persona lo lograba, pero tenemos que lograr cosas institucionales. Exactamente. Que cuando la persona no esté, por la razón que sea, que todo siga fluyendo. Se tramite. Y tenemos que trabajar. Esa es una de las áreas que hemos planteado, porque lo hemos visto. No, y yo he tenido conversaciones con políticos que me dicen, si ustedes nos plantean las cosas así. Hubo un alcalde en La Romana una vez que nosotros le estábamos demandando algo y me dijo, pastor, consígame 50 pastores que me firmen una carta. Si usted me consigue 50 pastores que me firmen una carta pidiéndome eso, yo lo hago. Porque cuando me ataquen, yo digo, mire, aquí hay 50 pastores que tienen un trabajo en la comunidad, que son parte de esta población y merecen mi respeto y atención. ¿Tú estás entendiendo? Eso a mí me sorprendió, pero me dio una lección de vida. Y es cierto. Conseguimos 200. ¿Tú estás entendiendo? Conseguimos 200 y tomó la medida. Entonces yo pienso que desde una plataforma como la federación, como las asociaciones, se puede lograr mucho en favor del evangelio, no de la iglesia X, sino del evangelio. Sí, por ejemplo, como el PLD duró mucho en el poder, yo resolví muchas cosas con una llamada. Vinieron nuevas autoridades que no nos conocían. Aún la arena del Cibao la conseguíamos gratis, conseguíamos en ocasiones con una ofrenda. Pero cuando vienen las nuevas autoridades que no saben quién tú eres, te ponen en condiciones igual que si fuera para una actividad de prédica, que si fuese un concierto cobrando. No hacen distinción. Porque no hay un acuerdo con una institución. Lo que hay es relaciones personales. Efectivamente. Lo mismo ocurrió en el ayuntamiento, donde teníamos entrada a un cubículo en el ayuntamiento. Cuando cambió la administración, fue catastrófico. A muchos pastores, una llamada, una caja, y que sea de la buena. En algunos casos, que algunos que la necesitaban, o hermanos de iglesia. Y resolvimos tantos casos, pero luego entonces hay cambio de administración, cuando ya era como si fuese otro país. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y te transmito la inquietud, porque en estas conversaciones que he estado teniendo con líderes, quizá no hemos hecho ese ejercicio de juntarnos y hablar estas cosas. Hay que hacerlo. Pero ha estado surgiendo y por eso te lo promuevo, porque creo que Dios nos está inquietando en esa dirección. Osvaldo, tenemos que ir terminando. Yo digo que estas conversaciones con pastores, amigos, deberían ser largas y tendidas, porque son muchos temas. Pero no te vamos a dejar quieto, te vamos a invitar con más frecuencia, porque creo que podemos hablar muchas cosas interesantes. Ahora, en un minuto, Osvaldo, ¿qué tú crees? ¿Qué están ustedes como Federación de Pastores de Santiago? ¿Qué están demandando de la iglesia? ¿Qué consejo, qué llamado de atención quieren hacerle a la iglesia del Señor en sentido general de cara al tiempo que estamos viviendo? ¿Cuál es la mayor urgencia? Bueno, los seres humanos tienden a ser seres de extremo. Tenemos personas que se han vuelto muy espiritistas y otros muy secularistas en extremo, lamentablemente. Y hemos visto un crecimiento sostenido, y esto lo digo con dolor, con pesar ajeno, mayor crecimiento en las iglesias, en muchas iglesias, del homosexualismo, créelo,
encabezado por músicos, hijos de pastores, y ha estado creciendo. Y al caso que estamos manejando y estamos trabajando en esa dirección, la falta de orden de personas, ellos mismos declarándose pastores, y tú le preguntas que quién lo estableció, nadie lo estableció. Alguien con recursos fue y alquiló, pero no tiene un mentor ni siquiera. Entre las cosas que sentimos también más preocupación, y por eso estamos enfocados en que las embestidas que tenemos, incluso ya vinieron algunas congresistas de Estados Unidos y están diciendo que como que debe ser obligado, o que República Dominicana debe responder si no aprueba el aborto. Las 3 causales. Con las 3 causales hay una amenaza. Ya entendemos que no es con carne ni con sangre. Entonces la iglesia debe, y estamos levantando un movimiento de oración 24/7. Estamos orando 24 horas como federación, pero queremos tomarlo que sea mensual y anual, que sea permanente, porque es muy fuerte lo que viene para la iglesia, que no será suficiente con panes y con peces. Es decir, hay iglesias que creen que dando panes y peces, ya gente que te comen los panes y el pez. Y si no hay cambio, exacto, tú pues has perdido el tiempo. Como dijo Simón Bolívar, he arado en el mar. Es decir, que estamos haciendo más énfasis en la parte espiritual, con el conocimiento de la palabra, porque, reitero, es peligroso. Algunos ya tienen la Biblia como que no es inspirada, que cualquier libro de superación es más importante. Es más importante y es más efectivo en este tiempo, y no es verdad. Pero hay otros que no conocen la palabra y entonces solo se van en la parte espiritual, y somos un espíritu que tiene un alma que habita en un cuerpo. Por lo tanto, tenemos que ser una generación de intimidad que conozca a Dios, no por referencia como Job, sino que conozca a Dios personalmente, pero que también puedan conocer las Escrituras. Y pensábamos que si formábamos a la persona educada, un cristianismo más educado, íbamos a tener una sociedad diferente, y no ha resultado. Tenemos que volver a esos tiempos. Fundamento, la transformación. Íbamos al altar a llorar, cuando íbamos a gemir con gemido indecible, cuando hay que recuperar el ayuno, la oración, la intimidad, que el altar familiar esté en cada hogar, porque un niño que recibe escuela bíblica, escuela dominical, y que se expone al internet, y lo que está recibiendo en la escuela, en los colegios, no será suficiente. Incluso hemos hecho un llamado a todas las iglesias que revisen las enseñanzas a los niños, porque mucho era para entretenerlo. A Sansón te lo ponían como un stripper, o te lo ponían como un fisiculturista así fuerte, cuando era un hombre normal. Dios no se llevaba la gloria, sino Sansón. Y los niños tienen que ver a Dios, a ese libertador, que no hubo que sacarle los ojos y que no deshonró a su padre como Sansón. O sea, estamos trabajando fortalecer lo espiritual. Lo espiritual, que para la transformación de la conducta. Claro, porque en los años, a principios del 2000, muchos pastores, incluso con llamado de Dios, se fueron a las escuelas, a las universidades, a estudiar psicología, derecho, administración. Y yo te decía, pero ven acá, ¿y cómo que tú te ves en los próximos años? Yo tengo que decirle a muchos pastores, ¿cómo tú te ves? Porque si la iglesia crece, que debe morir en eso y debe gemir por eso, cuando haya un crecimiento numérico, ¿cómo te va a hacer? ¿Va a estar en un juzgado? ¿O tú vas a estar en una oficina? Dando terapia de Sigmund Freud. Entonces yo decía, pero es increíble. O sea, hubo un desenfoque. Claro. Pero yo creo que esa frustración, porque entonces hay pastores que ni han prosperado como psicólogos, ni han prosperado en el ministerio, pero que el ministerio le puede dar más que lo que el mundo le puede dar.
Yo creo que tú has tocado una tecla que ameritaría una serie de programas. Y te voy a invitar porque tú tienes mucha experiencia, porque tú no estás bregando solo con una organización. Tú estás bregando con pastores de muchas organizaciones. Y a ti te llega lo que está pasando aquí y allá, que quizás en una organización hay cosas que no pasan. Así que quisiera tener más tiempo para seguir conversando con Osvaldo, pero como decían antes o le ponían algunas películas, esta historia continuará. Gracias, Osvaldo, que el Señor te bendiga y gracias por ese trabajo que estás haciendo en Santiago y el Cibao. Toda la gloria para Dios, y culmino diciéndole, si busca lo de abajo puede conseguir oro y plata, pero si busca el de arriba, tendrá lo de arriba y tendrá lo de abajo. Amén, amén. Gracias. Si Cristo no ha venido, vamos a volver. Que Dios los bendiga. Bye bye.